¿En quiénes estamos? Amir, Eddie. Eddie, continúa. ¿En qué lado ya está Eddie? Hola, pues, Yukumo. Yukumo, Yukumo, Yukumo. Lo siento, no sé por dónde es Yukumo. Yukumo, Yukumo. Yendo a Caranavi. Yendo a Caranavi. Súper. Me encantan los juniors. Qué bien. A ver, hasta donde continúe con nosotros. Está bien, Eddie. Amir, Johnny, Kevin, Raúl, Einar. Ya, continuamos entonces con la clase. Bien. Bueno, esto en realidad se aplica no solamente a ventas, ¿no? Podemos aplicarlo a muchos escenarios. Veamos, por ejemplo, un cliente visual o una persona visual, ¿ya? Dice, utiliza expresiones y palabras visuales como imaginar, aparecer, mirar, claro, brumoso, perspectiva, observar, lo veo a primera vista, lúcido, horizonte, ojeada, mirar, demostrar, ¿ya? Este tipo de personas se ha de expresar con palabras como, por ejemplo, cuando se despiden, dicen, nos vemos, dicen, ¿ya? Este tipo de personas o este tipo de clientes les gusta más ver, ¿ya? Si se les quiere ofrecer algo, más que hablarles, hay que mostrarles. Este tipo de personas, clientes, les gusta, por ejemplo, los catálogos, les interesan los catálogos, les llaman los colores. Son personas que cuidan bastante su apariencia, les gusta combinar, por ejemplo, no tengo una corbata naranja, entonces tendré que tener, no sé, zapatos cafés, algo así, ¿no? Tengo que combinar, o mujeres, ¿ya? Las mujeres desde ya les gusta combinar, entonces estas serían mucho más perfeccionistas en ese sentido, ¿ya? Dice, entiende el mundo como lo ve cuando recuerda lo que hace en forma de imágenes. Cuando imagina algo futuro, lo analiza. Al ser visual, le gusta el orden, la limpieza, cuida su apariencia. ¿Ya? Entonces, este tipo de personas, cuando llega potencial cliente, entonces, aparte de hablarle, hay que mostrarle, ¿no? Hay que mostrarle un catálogo, hay que mostrar el producto. Si es un dispositivo, mostrarle, no solo hablarle, mostrarle. Le gusta imaginar, dice, ¿no? Cuando imagina algo futuro, lo visualiza, ¿ya? Hace rato estábamos hablando de la diferencia que hay en nuestros hemisferios en el cerebro, ¿no? Dijimos que el derecho es el que controla las emociones, ya los sentimientos, la imaginación, y el izquierdo es todo lo que es lógico, matemático, análisis, ¿ya? Muy sencillo. Si ustedes, a ver, traten de imaginar algo, imaginar, no sé, una actriz que les gusta. No sé si al analizarlo se han de dar cuenta que sus ojos o las pupilas de sus ojos han de inclinarse hacia la derecha, ya hacia ese hemisferio. Ya traten de imaginar algo, imaginar. Entonces se va hacia la derecha, algo de como recordar hacia la derecha, ¿ya? Ligeramente se va hacia la derecha. En cambio, si les digo que calculen algo, sumen algo, analicen algo, entonces en su mente van a estar trabajando, involuntariamente sus pupilas se han de dirigir hacia la izquierda. ¿Ah? Traten de sumar algo, analizar, mentalizar algo, se va hacia la izquierda. ¿Ya? Este tipo de análisis es utilizado incluso por la policía. ¿Ya? Cuando se pide una declaración, entonces se hace análisis, por ejemplo. Ahora, si me está contando algo, me dice no sé, un acusado de homicidio, dice, vino y yo la vi y se tropezó, cayó de las gradas, rebotó, cayó, y en lo que me está contando, sus pupilas están hacia la derecha, ¿no? Entonces se cayó, luego quiso levantarse y se cayó por la vereda, fui a ayudarle, y en lo que le ayudé llegaron ustedes, algo así, ¿no? Entonces todo el momento estaba hacia la derecha. Sin embargo,
hay una diferencia. Hacia la derecha, ojo, a la derecha maneja imaginación y maneja recuerdos. La derecha para recuerdos sería ligeramente hacia abajo, ¿ya? Si de verdad está recordando, de verdad está recordando, entonces tendría que ir hacia abajo las pupilas. De verdad está recordando. Ahora, si se está inventando, está hacia arriba, ¿ya? Entonces, incluso eso es analizado por la policía para determinar si evidentemente está inventando, está imaginando, cosas así, ¿ya? Ahora, si se le pide, digamos, analizar o, bueno, pues incluso en cuestionamientos, mientras se lo va preguntando varias cosas, se salta, intencionalmente quien le pregunta, el oficial que le pregunta, el detective que le pregunta, intencionalmente salta, ¿no? De escenario, salta de argumentos, le está hablando de una cosa y salta a otra, ¿ya? No sé, cuénteme cómo sucedió, dónde estaba ella, ¿no? Estábamos en el balcón y empezamos a ver, deténgase un momento. ¿Qué opina, no sé, del partido de ayer? Ah, el partido está bueno, ¿no? Después de que le rompe la trama, le pide que vuelva nuevamente a su argumento, ¿no? Para ver si realmente se está inventando o de verdad sucedió. Si se está inventando, pues ya se lo ha confundido. Ya se ha confundido, entonces puede mezclar momentos, puede mezclar circunstancias. Entonces es una táctica, ¿no? De evaluarlo, ¿no? Si evidentemente está inventándose o está recordando, ¿ya? Entonces son funciones que hace el cerebro involuntarias y de esas nuevamente, de eso se trata el PNL, ¿no? Como que de aprovecharse de esas reacciones que tiene el cerebro para utilizarlos a favor del trabajo, a favor de la familia, a favor del negocio, en favor personal en realidad, ¿ya? Lo dice, ¿qué más dice? Entiende mucho de cómo ven, cómo recuerdan lo que hace en forma de imágenes. Cuando imagina algo futuro lo visualiza. Al ser visual le gusta el orden, la limpieza, el cuidado de su apariencia, ¿no? Ejemplo, dice, mira, no lo veo, no veo lo que me dices, no es brillante, es más de lo mismo. En el escenario del actual mercado, tu propuesta no la veo adecuada, ¿cierto? En su expresión, en todo momento nos está diciendo yo soy un cliente visual, soy una persona visual, ¿ya? Utiliza palabras como horizontes, ¿no? En un horizonte lejano, en un escenario, en un paisaje, no veo, por ejemplo, estas de las personas que les gusta o preguntan sobre la letra pequeña, ¿ya? Todo lo que me explicas está muy bien, pero quiero ver los términos, ¿no? Los términos y condiciones. ¿Cuál es la letra pequeña? ¿Qué es lo que está escondido acá? Entonces van a pedir un documento donde figure las condiciones, ¿no? Son un tanto escépticas, ¿ya? Las personas visuales. Bueno, en realidad se caracterizan por ser escépticas. No olviden que ellos son de la posición de ver para creer, ¿no? Tienen que ver, ¿no? Ver, no solo oír, ¿ya? Ver para creer. Incluso a veces les juega en contra esta situación, ¿no? Porque por ejemplo, en parejas, le puede decir, mira, he visto a tu novia con otro, ¿no? Y no va a creer, ¿no? No te creo. Pero lo vi, pero no te creo, es que hasta que no vea, no va a creer, ¿no? Porque es una persona así, visual, tiene que ver, ¿ya? Incluso le puede jugar en contra esas situaciones, ¿no? Son más escépticos, no creen, ¿ya? Escépticos, bien. Características del cliente o la persona visual, dice, entiende el mundo a través de los ojos, por eso es que les gusta imágenes, ver los spots, ver los catálogos, visualizan siempre, ¿no? Están mirando y cuando se expresan hacen alusión a un escenario, a ver, a apreciar, ¿ya? Son de movimientos rápidos, les gusta el panorama de las cosas, analizarlas, señalan todo el tiempo, este es un tip importante, señalan todo el tiempo, se detienen, están en la conversación y apuntan, señalan, ya, ese me gusta, ese auto tal vez en otro color, entonces, por más que esté cerca, igual lo señala porque es involuntario, ¿no? Son estas cosas del cerebro involuntarias. Lo va a señalar porque quiere marcar lo que está viendo, no solamente lo menciona, sino lo tiene que apuntar. Bueno, dice, respiran rápido, son más, más
ansiosos, ¿ya? Son más fáciles, son más ansiosos, ¿ya? Buena presentación y buena combinación, ¿no? Son muy cuidadosos con la forma en la que se cuidan, combinan sus colores, por ejemplo. Eso también lo utilizan en su trabajo, ¿no? Ustedes pueden ver una persona si es visual, si en el trabajo un compañero es ordenado, ¿no? Están sus, eh, sus marcadores, sus bolígrafos están ordenaditos, su computador, su escritorio, todo está en orden. Entonces una persona visual, ahí abajo, ¿no? Nos recuerda eso, ¿no? Dice son organizados y son ordenados, ¿ya? En muchas profesiones es una ventaja un cliente visual, ¿no? Un cliente que le gustan de estos ser organizados así, ¿no? En ingeniería no tanto, en ingeniería somos más inquietos, ¿no? Por eso ingenieros, ¿no? Somos ingeniosos, ¿no? En cambio, organizados, ordenados, es más para, yo lo comparo siempre con contabilidad, ¿no? Porque es otra de mis profesiones. Contabilidad, por ejemplo, hay que ser organizado y ordenado. Ahí sí. Por ejemplo, en contabilidad, yo considero los cuadernos, sí o sí cuadernos. Con reglita, con colores, dentro de los márgenes, ¿no? En contabilidad, porque es una forma de reforzar, si es que son ordenados, o de persuadirlos a que sean ordenados, ¿no? Pero en materias como matemática o ingenierías, entonces ahí no no es un lineamiento, ¿no? Es ordenados. De hecho, eh, muchos... creo que es parte de la ingeniería, ¿no? Ser un tanto informal, así, ¿no? Ser más despiertos, más pilas, más al momento, ¿no? Por eso de ingeniosos, ¿no? De inquietos. ¿Ya? Bien. Bien, entonces así podemos identificar a un cliente visual o una persona visual que le gusta. Bien. En cambio, el cliente auditivo dice, utiliza palabras, verbos, expresiones auditivas como me suena, se escucha bien, ¿acaso menciono, me pregunto, estamos a tono, resonante, remarcar, decir, suena fuerte, lo he oído, prestar atención, te escucho, armonizar, expresar, sintonizar, etcétera? Los clientes visuales, decíamos, se despedían como diciendo, ahí nos vemos. En cambio, el cliente auditivo dice, hablamos. ¿Ya? Hablamos, te llamo. ¿Ya? Entonces, es bien involuntario, ¿no? Ni siquiera se dio cuenta la persona o el cliente que nos está confesando cómo son sus características, ¿no? Alguien que ha tenido una inducción en programación neurolingüística, entonces está más atento a estos detalles que pueden pasar inadvertidos, ¿ya? Luego dice, el cliente auditivo percibe el mundo a través del oído, le gusta mucho escuchar, ¿ya? Entonces, con este tipo de clientes tenemos que ser muy elocuentes al momento de hablar, ¿ya? La elocuencia es un arte, ¿no? Tenemos que hablar con propiedad, saber lo que estamos diciendo, incluso con el tono. Y otra característica de este tipo de clientes es que manejan un tono, ¿no? Así como más bien marcado, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que me mostrara el otro equipo para poder considerar algo así, ¿no? Un tono bien marcado de voz, ¿ya? Un tono de hablar, un ritmo de hablar bien marcado, ¿ya? Dice, ejemplo, te he escuchado con atención, pero esta propuesta no me suena bien. Dígame, ¿quién me está hablando? ¿Me estaba hablando? ¿Hola? Bueno. Sí, hablemos, porque si no es un monólogo nada más. Si alguien tiene una experiencia, opinión, comentario, bienvenido, ¿no? Así nutrimos la conversación, ¿ya? Nutrimos, es bueno que hablemos y enriquecer, ¿ya? Por eso es que en los trabajos, cuando ustedes busquen un trabajo y vean qué se pide dentro de las características, dice, no sé, título de profesión, experiencia, varias características piden y una de ellas dice trabajo en equipo, ¿ya? Trabajo en equipo. Por eso es que no comparto esa idea o la mentalidad que tienen algunos estudiantes. Ya no las hay, pero antes sabía que decían,
o algunos compañeros de trabajo también dicen, yo vengo aquí a estudiar nada más, no vengo a ser amigos en el trabajo, yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, es falso. Uno viene a estudiar y conocer personas, ya es parte del éxito, conocer personas, ya. Porque eso nos prepara un escenario donde estar más abiertos a compartir lo que queremos decir y lo que queremos, lo que nos quieren decir, nosotros lo que queremos decir. Ya por eso es que muchos de los trabajos piden esa simple característica, trabajo en equipo, eso, ya estar acostumbrados a compartir información y enriquecerse a través de, de este compartir, ¿no? Que tiene un nombre técnico incluso, ¿no? Se llama brainstorming, que es lluvia de ideas, ¿no? Cuando todos aportan con algo, entonces todo se enriquece. Ya, por eso es que les decía, ¿no? El hecho de conocer, por ejemplo, ustedes, a ver, ya que estoy tocando ese tema, no simplemente es estudiar, ¿no? Sino es profundizar, conocerse, ¿ya? Muchos de ustedes, al trabajar, uno de ustedes estará en una área cierta, no sé, uno estará en telecomunicaciones, otro estará en banco, no sé, otro en una consultora, no sé, otro en construcción, otro, no sé, docencia. Entonces, siempre hay uno que requiere de otro, ¿ya? Por ejemplo, el último curso que hice fue un diplomado que hice en tributación y conocí personas, ¿no? Conocí una amiga que trabajaba en impuestos, conocí un amigo que trabaja en la Price, que es una de las firmas auditoras más reconocidas, conocí a un amigo que tenía una consultora. Entonces yo tuve un problema con impuestos, estaba confundido, no sabía cómo hacer, me acordé de esta amiga, le llamé, me dio mucha información que me hubiese costado, incluso me hubiese costado una sanción, ¿no? Porque no lo hubiera hecho de esa manera según mi criterio, me hubiese costado una sanción. Después tenía que hacer no sé, un flujo de efectivo, tenía que hacer un documento, y tenía mis dudas, tenía este amigo que había conocido, después este otro amigo que lo conocí que lo volví a encontrar en una compulsa que estábamos haciendo, me dio algunos tips. Imagínense que yo hubiese sido la persona cerrada que dice, yo vengo a estudiar y no conocer nada. Me estoy perdiendo de mucho, no solo en estos escenarios donde puedo necesitar ayuda, ¿ya? No es malo recibir ayuda, sino me puedo perder experiencias, ¿no? Experiencias, que de eso está hecha la vida, ¿no? De sumatoria de experiencias, ¿no? Experiencias, una salida, un buen saludo, en la calle, congeniar en algo, ¿no? Entonces, ya que estamos tocando este tema, animarlos a que tengan una mente bien apta, ¿no? Bien apta para enriquecerse en varios sentidos, ¿ya? Conocerse entre ustedes, rescatar experiencias y crear este escenario de buena vecindad entre ustedes, porque la vida es pequeña, los caminos de la vida son pequeños y se han de encontrar en algún momento y qué mejor que así sea, ¿no? Que compartan experiencias, que se ayuden entre ustedes. Eso no es malo. Bien, volvamos al tema. Estábamos con el cliente auditivo. Nos dice, el cliente auditivo percibe el mundo a través de su oído. Por ejemplo, te he escuchado con atención, pero esta propuesta no me suena bien. Ya, entonces, eso no es escuchar. Características del cliente auditivo. Dice, son sedentarios, cerebrales, siempre están escuchando. No son tanto como los auditivos, los visuales, que ven que son más ansiosos, ¿no? Más ansias, así, quiero que pase, quiero que suceda. Ellos son un tanto más conservados, ¿no? Conservadores, ¿no? Más relajados, diríamos, ¿ya? Buscan palabras apropiadas, se dan su tiempo para intentar o expresarse, porque algunos quieren, pero algunos no pueden, o quieren y pueden también. Dicen que como que les suenan las cosas, ¿no? Me suena, de algún lado lo he escuchado, esa palabra suena, no es simplemente un tip, sino que realmente les suena, es decir, que en algún momento lo han escuchado y les recuerda algo, por eso me suena, es que lo recuerdo, pero recuerdo que escuché, ¿no? Por eso me suena en algún lado, entonces ellos se dirigen con estas palabras. ¿Cómo tratamos a este cliente? Entonces, hablando. Entonces, con este tipo de clientes incluso podemos cerrar tratos con llamadas, porque este tipo de clientes disfruta de una conversación. Ya esos son los que dan tiempo, ¿ya?
Son los clientes que ya puede venir o hábleme, dígame, entonces les gusta incluso compartir, hablar. En lo que uno está hablando, ellos interrumpen y ellos también continúan la conversación con experiencias vividas de ellos. A veces hay algunas personas o clientes que suele ser incómodo, ¿no? Uno está hablando y se mete en la conversación, no deja que la conversación sea fluida, pero parte del profesionalismo de uno es estar consciente de ello, ¿no? Darle su espacio, que hable, continuar con la charla, darle su espacio, que hable. Entonces, parte de ser inteligente, ¿no? Ser profesional, ¿no? Sacar ventaja, ver el vaso medio lleno, ¿no? Ser positivos. ¿No? Luego dice, buscan palabras apropiadas, dicen cómo les suenan las cosas, organizan las ideas con lógica, hablando, voz armoniosa y bien modulada, ¿no? Decíamos que mantienen un ritmo de voz notorio, ya un ritmo de voz notorio. Son sensibles a los ruidos, no sé quién está con su micrófono, lo voy a cancelar, silenciar a todos. Se fijan en la música, las tonalidades y los ritmos, ¿no? Son algunos, generalmente su principal hobby, cuando alguien les pregunta cuál es tu hobby, ellos dicen escuchar música, tocar a un instrumento, escuchar, sobre todo escuchar. Aprenden escuchando y hablando, son las personas que disfrutan una conversación, ¿ya? Disfrutan una conversación. Yo no sé cuál de ellos soy, la verdad, creo que soy un poco de muchos. Por ejemplo, uno de mis hobbies, uno de mis pasatiempos muy interesantes es disfrutar una conversación, ¿no? Por eso me considero exquisito con mis amistades, ¿no? Compartir un café, tener una conversación, una buena conversación, en un lugar destinarse un momento para sí mismo, un café, bueno, es que hace mucho tiempo no pudimos hacerlo, no se pudo hacer, pero congeniar con una amistad, una persona, compartir, como les digo, un café en algún lugar y disfrutar de ese momento, de una charla, creo que es una de las grandes, los grandes placeres que en particular tengo, ¿no? Escuchar, charlar, ¿ya? Incluso cuando es una cerveza es una, ¿no? Es dos, porque es el hecho de disfrutar el momento, ¿no? La conversación acompañado de una cerveza. Ahora, si son más cervezas, ya se distorsiona todo, ¿no? Ya el placer ya es otro, ¿no? El mío ya es más compartir el momento de la charla, ¿no? De la conversación. Bien, entonces este tipo de clientes hay que dirigirse a ellos con hablando, tratando de ser elocuentes, retóricos, elegantes con las palabras. Para eso tienen que saber. Aquí es donde entra mucho el conocimiento en general, en realidad, ¿no? Alguna vez vi un anuncio para una interesante firma como asesor comercial y dentro de los requisitos decía algo así como conocimientos en cultura general, algo así decía, ¿ya? Conocimientos en cultura general. Se me hizo llamativo, pues, ¿no? Se me hizo llamativo y ahora comprendo por qué, ¿no? Porque está dirigido a este tipo de clientes, porque este cliente disfruta de una charla, ¿no? Y entonces uno en algún momento va a meter un tema, no sé, de economía o de política, entonces uno tiene que tener un cierto argumento, ¿no? Un cierto comentario, ¿no? Que denote un cierto nivel de conocimiento o de cultura. ¿Ya? Bien. Vayamos al siguiente. Kinestésico. ¿Ya? Cliente. Buenas noches, ingeniero. Antes de que pase al siguiente tema, tengo una pregunta. Eduardo, dígame, Eduardo. Sí. ¿Cómo se puede identificar a un cliente auditivo? ¿Cómo? ¿Auditivo? Sí. ¿Cómo se puede identificar a un cliente auditivo? Identificar a un cliente auditivo. Ah, perfecto. Ya. A diferencia del cliente visual, que habíamos dicho que con la presencia lo podemos identificar porque son más cuidadosos de su apariencia, un cliente auditivo, una de las técnicas
sería más al momento de hablar. Dijimos que tiene un tono de voz más como estándar, ¿no? Un ritmo, ¿ya? Por ejemplo, les decía, ¿no? Estoy interesado en adquirir una de las máquinas para un proceso industrial, algo así, ¿no? Es que no quiero exagerarlo, ¿no? Entonces, ahí ya podemos denotar que hay un cierto tono y hay como un cierto ritmo, ¿ya? Esa es una de las formas. Generalmente se los analiza cuando son a través de llamadas, ¿ya? Hay ejecutivos que el primer acercamiento que tienen con el cliente es a través de un contacto telefónico. Entonces, ahí ya a través de un análisis pueden continuar con la propuesta de venta a través del mismo teléfono, del mismo medio. O si el cliente no es auditivo y notan que está cierta incomodidad, que no tiene estas características como el tono de voz y el ritmo al expresarse, entonces ahí es conveniente sacar una entrevista, una cita y citarlo, ¿no? Y ahí sacar provecho de sus otras características, de las otras características que tendría el cliente. Si es visual, entonces ir con un catálogo, ir muy bien vestido. Bueno, eso sería, ¿no? Y les gusta hablar, ¿no? Los clientes auditivos, les gusta hablar. Por eso decía lo de cultura, ¿no? Cultura general. Si no sabemos mucho, por lo menos tener una apreciación o una opinión oportuna, una opinión puntual, ¿no? Que no sea tan inapropiada. Entonces, ahí hace mucho el carisma y no sé, cuán perspicaz, la perspicacia del ejecutivo, ¿no? Por eso es arte. Entonces, ciencia, técnica, método, yo lo pondría como arte, esto del PNL, de la programación neurolingüística, es un arte, porque hay que manejarlo así como con pinzas, ¿no? Así, a ver cuál le va mejor, cuál es, entonces, el arte. Y el arte requiere dedicación de quien lo practica, ¿no? Requiere habilidad, requiere tiempo, requiere ese interés de quien lo practica, por eso es arte, entonces es algo que se desarrolla. Bien. Este último cliente, el kinestésico, es el sensitivo, es el que maneja emociones, ¿ya? Es muy emocional, emociones. A ver, veamos, dice, usa palabras y expresiones relacionadas con los sentimientos, sensaciones, estados de ánimo. Utiliza palabras como presionar, rudo, suave, aburrido, sólido, llevar la corriente, sensible, vibración. Este tipo de personas es más de emociones, ¿ya? Emociones. No son tan cuidadosos, digamos, o sea, no es su principal interés el aspecto visual, por ejemplo. Por ejemplo, puede un día uno de estas personas ir con un zapato o sea, con zapatos de distinto color, imagínense, ¿ya? O de distinto modelo. Entonces uno le advierte, le dice, mira, está con zapatos, ay, y se empieza a reír, ¿no? Qué vergüenza, qué me ha pasado, ¿no? ¿En qué rato, qué distraído que soy, ¿no? Entonces un cliente sensitivo porque es más emocional, se empieza a reír, ¿no? De lo que le ha pasado. Un cliente visual no le pasaría eso, es muy más cuidadoso. Antes de salir pasa por un espejo, ¿no? Y se cuida. En cambio, un cliente sensitivo le gusta más lo de las emociones. Por ejemplo, los anteriores tipos de personas o clientes, al visual le gustaba, decía, ahí nos vemos, el auditivo decía, nos hablamos o te llamo, y el kinestésico dará la mano, dará un abrazo, porque es emoción, quiere sentir, ¿ya? Quiere un apretón de mano, no sé, un abrazo, son más... no sé, como más cariñosos, ya más cariñosos. Entonces, uno puede utilizar argumentos incluso eh, como sentimentales para atraerlos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, todo lo que me has contado hasta aquí me ha dejado totalmente frío. Además, no acabo de entender el negocio, pero no me das buenas vibras, dice, no me das, no siento, no está diciendo no siento, ¿no? No sé, como que no siento,
no sé, no me parece, no siento, no sé, no me late, ¿ya? Entonces, no me late no es ni visual ni auditivo, no me late. Entonces, es interno, ¿no? Sus emociones. Generalmente este tipo de clientes o personas pueden estar llorando un momento, luego pueden estar riendo al otro momento, son más expresivos al momento de expresarse, son también un tanto más exagerados con sus emociones. Por ejemplo, este tipo de personas terminan una relación y quieren morir, por ejemplo, ¿ya? O exageran sus sentimientos, ¿no? Son los que andan publicando en el Facebook cada vez, ¿no? Todo lo que les está pasando, todo lo que les está pasando, ya porque son más emocionales, cosas personales, son cosas que les publican, cosas personales, asociadas a ellos, ya asociadas a ellos, asociadas a ellos. Este tipo de personas son más kinestésicos. A ver, veamos algunas de las características. La característica del cliente kinestésico: sensibles, expresivos, impulsivos, ¿ya? Son más impulsivos, ¿no? No sé, me refiero a sus emociones, no se controlan, pueden estar llorando y después de unos minutos riendo. Les importa la comodidad y comer sabroso. Por ejemplo, el cliente visual le gusta ver, le gusta un catálogo. El cliente auditivo le gusta que le hablen, ¿no? Le gusta compartir la conversación, que le hablen, que le convenzan con las palabras. Y el cliente kinestésico necesita sentir, ¿ya? Entonces, si estamos vendiendo un equipo, un vehículo, por ejemplo, entonces necesita probar, sentarse, manejar el manubrio, tocar, no sé, la palanca, poner la música, esas cosas. Por ese lado se va a ir al cliente. Es un computador, apréndalo, mire, acá, póngase los audífonos, mire, acá el botón, mire, es totalmente ergonómico, le gusta. A ese tipo de clientes hay que dirigirse de esa manera. Todo el tiempo hacen las cosas y calibran las emociones, ¿no? Son muy emocionales. Aprenden moviéndose y sintiéndose, ¿no? Entonces son de los que, estando ahí, son de los que aprenden, son los que les cuesta aprender de manera autodidacta mediante internet, por ejemplo, viendo videos, necesitan sentir, necesitan ver, son de esos tipos de personas más emocionales. Necesitan que los toquen como señal de aprobación y afecto, ¿ya? También es bueno aclarar que este tipo de clientes son de los más desafiantes, por no decir complicados, al momento de hacerlo, porque son más emocionales. Puede parecer que la conversación, el negocio va por buen camino, pero en la nada ponen un pero, ¿no? Se asustan, se espantan. Pero ellos mismos pueden volver a decir, pero yo creo que va a mejorar al año la economía. Sí, pero ¿qué pasa si viene otro brote? He escuchado que en China está viendo otro brote. No, mejor no. Pero también ya no así las vacunas, ¿no? Se empieza a contradecir entre sí mismo, ¿ya? Son los clientes más, o las personas más, a las que se necesita más paciencia, ¿ya? Se requiere más paciencia, comprender y entender. Pero lo importante es identificar, ¿no? Si yo sé que es kinestésico, entonces, y me está hablando de esa manera, yo ya sé, entonces lo único que tengo que hacer es direccionarle, hacerle caso, ¿no? Él mismo va a intentar llevar la conversación, pero rescatar los puntos buenos que él mismo va a reconocer. Son clientes kinestésicos. ¿No? Podemos utilizar incluso afecto en asuntos, como les decía, sentimentales, no sé, como a favor, ¿ya? Recuerdo que cuando trabajaba en Intel, en realidad hice una pasantía en Intel, me volvieron a habilitar por otro semestre más la pasantía. De hecho, ganaba en la pasantía más que el salario mínimo, mucho más que el salario mínimo de aquellas veces, estoy hablando del 2009, 2010, cuando el salario mínimo era 800, creo, 800 más o menos. Y en Entel me pagaban 1.200 o 1.300 me pagaban eso, de solo pasante, solo como pasante. Y aparte me daban algunos bonos. Entonces me volvieron a habilitar para otra pasantía y bueno, pues y yo solo se podía por contrato repetir 2 pasantías. Entonces era muy difícil quedarse como pasante. Habían casos que sí se quedaban, pero era muy difícil. Entonces uno de los amigos que conocí ahí me da un consejo muy interesante. Me dice, mira, si vas y le dices, no sé, necesito el trabajo, sé hacer esto, todos les están diciendo eso. O sea, éramos varios pasantes, todos se están adelantando, se están esforzando y les están mostrando, puedes tomar otro camino, me dice este amigo.
es uno de los más inteligentes que conozco. Me dio un consejo muy interesante. Había una de mis compañeras que ya era de planta y era muy amiga de mi jefa, de la que yo tendría que caerle bien. Y yo conocía a su, a ver, no sé si estoy confundiéndolos. Esta mi amiga tenía su hermana con la que yo la cortejaba, ¿ya? Entonces, y ella la conocía a mi jefa porque era hermana, porque su hermana era muy amiga de la jefa. La cosa del consejo que me dio, me dice, involucrar en algo más, como más emocional, dice, hablarle y dile, mira, Karin se llamaba, ¿no? Karin Porra. Karin, mira, mira, te quería pedir un consejo. Mira, la Cintia, hermana de la Lisette, me gusta, está enojada y no sé cómo puedes ayudar, quisiera un consejo de mujer, está enojada, hace tiempo que no hablábamos, ¿qué me puedes decir? Y me empezó a hablar, mi jefa, y darme tips de mujeres, tienes que hacer esto, me recomendó incluso que le dé un obsequio, una cartera, de qué color, me acompañó, creo pues una relación eh, que aventajaba a los otros postulantes, ¿no? Entonces, al momento de decidir por cuál se iba a quedar o cuál iba a ayudar, inevitablemente pues yo era uno de las primeras referencias. No necesariamente por haber sobresalido en, no sé, en el trabajo, digamos, sino por haber tomado esta estrategia un tanto, no sé si ustedes quieren verla inteligente o tramposa, no sé, pero al final ella, no hubo vacantes para quedarse, pero ella me dijo al final, no te voy a dejar solo, te he conseguido un cargo en Datacom, que era una subsidiaria de Entel, Datacom, y ahí empecé desde el call center, empecé ahí, ¿no? Desde el call center, atención al cliente, gestor de logística y analista de capacitaciones, hasta ahí, ¿no? Y ahí empecé a hacer como carrera. Bien, entonces es una experiencia que les comparto que pueden ser más, como tomar otro camino, ¿no? No necesariamente el camino convencional, el camino de todos. Pueden tomar otro método, ¿no? Ser un poco más ingeniosos, ¿no? Había un libro que se llama Cómo pensar como Einstein. Decía, a ver, piensa en un problema de las dos soluciones más simples. Ahora escríbalas, decía, ¿no? Ahora rómpalas. Invéntese una tercera, decía, ¿no? Si te esforzaba a salir de lo clásico, ¿no? De lo convencional, ¿no? Sacar una nueva forma de pensar, verlo de otra manera, ¿ya? Bien, ya termina la sesión. En la siguiente, y ahí voy a considerar también la asistencia, estoy considerando a los que están presentes, ¿no? Voy sacando prints de pantalla porque valoro que algunos no tienen Wi-Fi, por ejemplo, están con megas, entonces es reconocible, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver la escena de una película interesante que conjuga esto lo que estábamos viendo, lo conjuga de una manera bien entretenida, una película entretenida. Vamos a ver esa escena y simplemente vamos a hacer comentarios al respecto, ¿ya? Entonces nos enlazamos a las 9. Johnny, Kevin, Marco, Miguel, Raúl, Freddy, Einar, Edwin, Eduardo, Amir, todos menos Luz. No sé, ¿por qué no está Luz? Díganle, o dije algo que lo ofendió sin querer, no creo. Ya, nos enlazamos a la siguiente. Y ahí hablamos en la siguiente, ya porque yo no más he hablado.